¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a analizar algunos elementos de análisis de la Carta de Argentina, especialmente en su revolución solar del 2018-2019. Ustedes saben que los países también tienen su carta natal que se saca para la independencia de ese país, cuando nace el país. Y Argentina ha nacido el 9 de julio de 1816 al mediodía, a las 12:05, precisamos algunos astrólogos. Y bueno, cuando se hace la carta de un país se le llama astrología política, no porque se haga política, sino porque justamente lo que se está viendo no es una persona, sino una comunidad, un país, un territorio, con sus habitantes, con su historia, y todo eso lo refleja la carta natal. Esta carta de Argentina, con el sol en Cáncer, se las muestro, se las voy a mostrar rápidamente. ¿Así está bien, Susana? Ahí tenemos la carta de Argentina, donde arriba está el sol en Cáncer, junto con Mercurio y Venus. El ascendente de Argentina es Libra, 24 grados de Libra, con un Júpiter ahí muy pegadito. Y abajo, en el fondo del cielo, en lo que no se ve por debajo del horizonte, está la luna en Capricornio. Y la luna ha nacido Argentina con luna llena, con oposición son lunas. Siempre que está la luna plena en el cielo es porque el sol está justamente en el signo opuesto. Así que sol en Cáncer, luna en Capricornio, ascendente Libra, son los tres factores más importantes de Argentina, de la carta de Argentina. Y todos los años se vuelve a sacar otra carta que se llama de revolución solar, que es cuando el sol alcanza exactamente el mismo grado segundo, minuto y segundo, que tenía en el momento del nacimiento. Esto lo podemos hacer con las personas y lo podemos hacer también con las cartas políticas. Y esta carta de Argentina 2018, bueno, tengo que decir, es una carta difícil, sobre todo en el aspecto económico. Podrán comentarme ustedes, no se necesita ser astrólogo para decir eso. Bueno, justamente, no se necesita porque la astrología es una forma de ver la realidad, es una óptica astral para ver la realidad. No veo en lo que está pasando porque me entero por los diarios o constato las cosas, sino que miro los astros y veo qué significado dan sus relaciones, sus aspectos, sus posiciones. Y hay varias cosas interesantes para analizar en este nuevo ciclo de Argentina, que tiene como particularidad el que a pocos días, el día 13, se produjo un eclipse de luna, y ahora el 27, perdón, un eclipse de sol, y ahora el 27, un eclipse de luna llena, en donde justamente siempre que vamos a hablar de eclipses es porque están en relación exacta o en el mismo grado cuando es la luna nueva, el sol y la luna, y cuando están enfrentados exactamente en el mismo grado, es la luna llena. Y para que haya eclipse tiene que existir un tercer factor, que son los nodos lunares. Los nodos lunares no son planetas, no son asteroides, son puntos matemáticos que establece la cosmografía, donde se unen las órbitas del Sol y a la órbita de la Luna. La Luna alrededor de la Tierra y la Tierra alrededor del Sol. Pero viéndolo desde la Tierra, porque la astrología se mueve con lo que es movimiento, con la perspectiva, ¿no es cierto?, con el movimiento aparente, y es un perspectivismo la astrología, y allí podemos, digamos, ver lo que sucede acá, porque como es arriba es abajo, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, decían los antiguos. Volviendo a esto que estábamos analizando,
ascendente de Argentina está en 24 de Libra y el del año, como lo podemos ver aquí, está en Cáncer. Y el Sol quedó atrás, quedó por arriba del horizonte en este sector que llamamos sector 12. Es un sector que trae algunas situaciones problemáticas y fundamentalmente nos está hablando de situaciones más importantes que uno no puede manejar. O sea, Argentina se ve en medio de situaciones que tienen que ver con lo internacional, las relaciones internacionales, que son mayores que ella y que no puede, tiene que aceptar ese juego. La casa 12 es una casa temida en la astrología y que tiene que ver con justamente lo que no depende enteramente de la voluntad. Al estar el Sol allí, el Sol en una carta, en la carta de un país, representa la autoridad máxima. Si es una monarquía, el rey, en el caso nuestro una república, el presidente. Y se lo ve al presidente presionado por la oposición. Fíjense, acá tenemos el Sol y acá tenemos nada más y nada menos de este otro lado, sí, lo estoy mostrando bien, este signo que parece una P es Plutón. Y este aspecto en rojo es de 180 grados, con una pequeña diferencia, no son exactos los 180 grados, hay un pequeño orbe, como decimos los astrólogos, está significando la presión de Plutón, que en la carta de un país es el dinero, es la plutocracia, el dinero que se mueve de manera oculta de los grandes dineros del mundo. Puede ser, creo que no me voy a equivocar en decir que es justamente la presión del Fondo Monetario Internacional y de todo lo que viene detrás y con el préstamo que se ha pedido, ¿no es cierto?, que se está viviendo. Pero vemos como que es un juego mayor, es un juego grande y que el gobierno argentino está como teniendo que seguir esas reglas, como que no puede escaparse por esta posición en casa 12. En unos meses, quizás para febrero del 19, y bajo el signo de Piscis, allí aparece como una oportunidad, como algo que podría ser un poquito después, estamos ahí, estoy viendo la carta de Argentina y sacando cuentas mentalmente de los grados, aparece como algo beneficioso, algo que puede beneficiarnos. Vamos a ver, o aparentemente, pero esta otra oposición sigue vigente, sigue totalmente vigente. La carta presenta como un descontento del pueblo. La luna está acá arriba, ¿ven? Es el símbolo tradicional, perdón que señale con el dedo, pero lo tenemos ahí. Este es el simbolito de la luna, y hay una cuadratura a Venus, que está acá abajo, el símbolo clásico de Venus, de la mujer, ¿no es cierto?, que representa, en este caso, no a las mujeres, sino representa la dueña del ascendente natal de Argentina, Libra. Entonces, esa cuadratura está significando como que el pueblo no encuentra la salida, el pueblo en el sentido no la clase dirigente, sino usted, yo, todos los que somos, ¿no es cierto?, los que conformamos los habitantes de Argentina. No encontramos el contento, la salida, no estamos bien. Esto está marcando la carta.
evidentemente que es lo económico, es la vida de todos los días. Esto es lo que está señalándose. Y es como que cobra mucha importancia, durante el año cobran mucha importancia, y esto va a ser aproximadamente, es decir, es en el mes de mayo, calculando es mayo dentro del año de Argentina, o fines, últimos días de abril, cobran importancia la presencia o la acción o el accionar de otros del extranjero. Pueden ser países limítrofes o pueden ser justamente otros países y vinculados con estos acuerdos económicos de los que venimos hablando. Y ahí como que se producen hechos que nos van a dar que hablar. Vamos a recordar esto. Sinceramente hay algo preocupante, hay algo que no me termina de gustar en la carta, que es el hecho de Marte. El simbolito de Marte también es muy conocido, que está en Acuario, acá, perdón, estaba señalando mal, acá arriba, Marte, que está con unas líneas rojas. Las líneas rojas son distancias entre planeta y planeta de 90 grados y les llamamos cuadraturas. Usted debe haber escuchado. Bueno, está la cuadratura de Marte con Urano en Tauro y con Júpiter en Escorpio, que se cierra porque en realidad el más exacto lo da con Mercurio en Leo. Esto está indicando justamente discusiones como que no se encuentra una armonía, no hay acuerdos, tanto en lo interior, pero que también intervienen factores que tienen que ver con el extranjero. Es preocupante esto porque puede significar un conflicto. Aparentemente puede ser de territorio, puede ser tanto en la parte norte de la Argentina como en la parte sur, puede ser en los dos extremos, porque están indicados los dos en la carta. Y habría como, si lo miramos y en una primera impresión hasta puede ser ocupación de territorio. No es para preocuparnos tanto porque puede haber conflictos nada más, ¿no es cierto? Simplemente situaciones conflictivas, que ya las estamos acostumbrados porque las hemos venido pasando. La astrología señala las situaciones y los conflictos, pero no nos da la magnitud. Es cualitativa, no cuantitativa. Yo digo que va a haber un altercado, pero no sé hasta dónde va a llegar ese altercado, porque la astrología en sí no lo dice. De la misma manera que puedo decir a un nivel personal, usted va a recibir un dinero extra y no sé de qué cantidad se trata, si es un dinero tremendamente importante que le va no sé, a solucionar su situación económica, o si simplemente va a ser un dinero que le va a servir para salir del paso más cómodamente. Lo cuantitativo no está expresado en la astrología, sí lo cualitativo. Entonces, ¿qué veo yo? Discusiones y peleas, situaciones que aparecen de pronto, que se manifiestan sin que haya habido un proceso anterior que lo esté llevando. Ahí estalló la cosa, vinculadas con el territorio argentino, Esto es para preocuparse, ¿no es cierto? Y las fechas más significativas serían primeros días de noviembre, primeros días de febrero y primeros días de mayo, para hablar dentro de lo que es la revolución solar de Argentina.
claro, situación económica apremiante, problemas que siguen con los gremios, un ejecutivo, un presidente, un poder ejecutivo que está teniendo que obedecer de alguna manera las disposiciones por esa oposición de Plutón del dinero, de los grandes dineros del mundo, todo esto es un panorama bastante fuerte. Y justamente el otro día en una clase de astrología donde yo lo estaba mostrando, lo estaba explicando, los alumnos me dijeron, pero no hay nada bueno, no hay nada bueno en el año, no puede ser que no haya nada bueno. Sí, por supuesto que hay cosas buenas, por supuesto que hay cosas buenas, siempre hay algo bueno. A veces no es, lo mismo pasa en una revolución solar personal, ¿no es cierto? A veces no es lo que uno quiere, porque uno quiere solucionar, el problema económico va a tardar en solucionarse, ya creo que hasta lo dicen los diarios, no necesitamos este tipo de conocimiento. Pero por ahí vienen por otro lado, y a la larga lo que yo he pensado que no es bueno, sí lo es. Creo que esto de bueno o malo ha quedado atrás, ¿no? Estamos en el siglo XXI y sabemos muy bien que son conceptos muy puntuales, muy lineales, digamos así, como que a veces lo que aparece como muy bueno no lo es y lo que aparece como muy malo tampoco lo es. Y mirando los aspectos, volvemos a la carta y fíjense que hay un triángulo azul que reúne por un lado al Sol, por otro lado a Neptuno y por otro lado a Júpiter. Ese gran trino son 120 grados de distancia entre cada uno de los vértices de este triángulo. Esto, claro, Neptuno es un planeta que está en Piscis, es un planeta que desde el punto de vista práctico no es positivo. Se lo teme a Neptuno, ¿por qué? Porque Neptuno desde lo que serían las finanzas engaña, diluye, como que no es favorable, como que no ayuda, todo lo contrario. Parece como que este Neptuno, el dios del mar, ¿no es cierto?, el dios del océano, para los griegos, el tridente, ¿no?, que salía del agua, bueno, se lleva el dinero. El Sol en Cáncer y Júpiter en Escorpio, 3 signos de agua. Parece como que no fuera favorable para las cosas prácticas, pero sí Neptuno es favorable para la conciencia, para la captación de niveles sutiles de energía, para todo lo que tenga que ver con la inspiración, la creatividad, y por estar en Piscis, signo de su regencia, la solidaridad, el entender la hermandad de los seres humanos, sobre todo cuando compartimos un territorio, una historia, un idioma, una cultura. Tan especial, ¿no? Argentina, por su crisol de razas, por su unión, esto que ha ido gestándose, ¿no es cierto? Y este gran trino, que es de alguna manera, está indicando algo que viene desde los niveles más altos de conocimiento y de energía, puede significar el crecimiento de los argentinos a una conciencia de mayor solidaridad, que nos falta, porque, bueno, es aquello que sabemos, la idiosincrasia nuestra que nos lleva
justamente una suerte de egoísmo, de pensar nada más que en nosotros mismos, de sacar ventaja, de buscar la ventaja, de no pensar en función de todos. Esto quizás nos está invitando, es una invitación del cosmos para que encontremos ese nivel de mayor sabiduría para la vida cotidiana. Es el llegar, ¿no? de alguna manera, el poder alcanzar eso que enseñaron los grandes maestros de la humanidad, ¿no? Buda, Jesús, que podemos llegar a esa sapiencia, ¿no? Y me viene a la memoria que, claro, una frase de l'Abbé Pierre, el fundador de Maús, que dijo hace muchísimos años, justamente cuando estaba armando esa sociedad solidaria, primero démosle un plato de comida, un techo y un abrigo al pobre, y luego hablemosle de Dios. Porque tenemos que empezar por la tierra, porque todas estas maravillosas energías estamos encarnados, ¿no es cierto? Entonces, quizás esto sea ese compartir, ese buscar. Estamos presionados económicamente. Hay sobre nosotros este Plutón, el señor del Averno, ¿no? Para los griegos también, el dueño de todas las riquezas de la tierra, que estaba allí oculto, que no se lo veía, pero que manejaba todo eso. Y estamos prisioneros de eso, porque el mundo depende, ¿no? De los grandes capitales internacionales. Pero hay una luz de esperanza, porque si somos solidarios unos con otros, esa solidaridad da una fuerza. Y si crecemos en conciencia y compartimos de esa manera, las cosas van a ser diferentes. Hay muchísimo para decir, ¿eh? Hay muchísimo para decir. Quería hablarles de los eclipses, pero ¿qué te parece, Susana? Lo cortamos acá y Susana es mi asistente, ayudante, directora de cámara. Lo cortamos acá. Y otro día, si ustedes quieren, volvemos para seguir viendo qué dio el eclipse del día 13 y qué podemos esperar del eclipse del 27. Hasta entonces.